¿Estamos? Aquí está Michelita. Estoy lista. Me voy a incendiar. Estamos grabando Michelle Oquendo, entrevista a Ernesto Kruger, escena 1, toma 1. Ernesto, Hola. tus orígenes siempre me han llamado la atención. Eres un hombre muy trabajador y que de alguna manera nos has cautivado con esa historia de crecimiento, de trabajo, de superación. ¿De dónde vienes? Y bienvenido. Hola, gracias por la oportunidad, Michelle. A ver, si puedo decir, yo nací en el centro histórico de Quito. Bueno, nací en territorio americano, creo. En el Bos Andes, creo que ahí era una comarca. Y luego fui al centro histórico, y en el centro histórico viví en la casa de mi abuelo, y obviamente ahí están mis orígenes, ¿no? Donde era la Ipiales, realmente, bueno, no como ahora, pero era la Ipiales igual del centro comercial de Quito. Entonces yo nací en medio de comerciantes, y en medio de trabajos de todo, y en medio de dificultades económicas, en medio de ausencia de un padre. Y entonces eso hizo que desde muy chiquitito ya veía lo que la gente se ganaba la vida trabajando, vendiendo medias, y ahí conocí a muchos empresarios hoy que también vendían medias. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y luego me di cuenta que a los 4 años se puede lavar carros y te dan por la cara de gato con botas que pones, aunque no limpies bien, dinero, y con el dinero podías comprar los caumales, las colaciones, lo que era en ese tiempo, los dulces tradicionales de Quito. Y entonces ahí fue el origen. Y después creo que me estaba dañando en ese barrio. Yo, no sé, me estaba llevando con mala gente, creo yo. ¿Y cuántos años tenías en esa época? 4 años. 4 añitos. Y caminaba por las calles. Era como un chiquillo que... Pero un niño libre por ahí sí, en las calles. Pero claro, entonces en las calles es muy peligroso con quien te lleva. Entonces yo me acuerdo que había un grupo muy famoso, la familia Endara, y la Mamalucha o algo así, y creo que vivía ahí, y yo me llevaba con los hijos. Y entonces en un momento dado, mi mamá me dijo, oye, nos vamos. Y fui a la Villa Flora. Mis orígenes, digamos que es el barrio más querido para mí, porque ahí tuve la niñez que todos necesitamos cuando hay dificultades. Una cancha de fútbol, un parque bien grande, y todo un mundo verde. Entonces, en medio del sur de Quito, entonces ese es mi origen. ¿Cómo fue crecer sin papá? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? La ausencia de un consejero que te diga fue suplida por otras personas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenía un tío que me echó una mano, un primo que era militar, un poco loco, pero era un militar, le decían el loco, Amores. Y así se iba formando con la gente que tenía. Y mi madre era muy social en el sentido de ayudar a comunidades, entonces hacíamos obras sociales y nos hacíamos amigos de personas de toda clase social. Entonces uno comenzaba a entender cómo era la vida, y no teníamos ningún tipo de reparo en trabajar con todo tipo de gente, morenitos, blanquitos, mestizos, de todo, ayudando, porque mi mamá era una voluntaria, viene de la época de Monseñor Leonidas Proaño, que hizo un trabajo terrible, muy fuerte con los indígenas, muy bueno, ¿no? Entonces ella era su brazo derecho en el trabajo social, era trabajadora social. Bueno, tú creciste sin un papá, con una muy buena mamá, pero fíjate lo que dicen tus hijos. Él no tuvo padre, pero yo tuve el mejor padre del mundo, que es un ejemplo no solo para mí, sino para muchos jóvenes en el país. Abuelito, ¿qué? Vamos a poner los lados. Mi papá es un personaje, es súper chévere, es aventurero y también tiene su carácter, pero es muy, muy inteligente. Le queremos muchísimo y estoy muy agradecida por todas las cosas que ha hecho por nosotros como familia. Y también su nieta quiere saludarle. Diga, hola, abue. Diga, hola, sapo. Mi papá para mí es la persona más justa, la persona más buena que existe en el planeta, y es sin duda el mejor mentor que se pueda pedir, y por supuesto el mejor padre que también puedas pedir. Bueno, para mí mi papá es la persona de las más importantes de mi vida junto a mi familia. Es la persona que siempre me inculcó valores buenos como la humildad, la alegría, la pasión de las cosas. Es la persona que a mí siempre me ha ayudado. Yo voy a estar eternamente agradecido con él por las cosas y los esfuerzos que ha hecho por mí, y lo quiero mucho. Mira, Me sorprendiste, yo no... Me emocioné un poquito, pero qué bueno escuchar eso de los hijos, ¿no? Y de los nietos ahora.
O sea, has hecho un gran trabajo, porque acá en el Ecuador y en otros países de América Latina y de Estados Unidos te conocemos como un gran empresario, pero sobre todo eres un generador de buenas ideas y creo que tu lema siempre es devolver a la sociedad todo lo que la vida te ha dado. Sí, esa es la realidad, ¿no? Creo que a veces uno nace con estrellado, ¿no es cierto? Entonces uno hay que ¿Con hacer... estrella o estrellado? Estrellado. Yo creo que nací estrellado, pero hice una torta. Entonces siempre hay que ver lo positivo a las cosas. O a veces tienes un limón, le haces jugo. Entonces un poco esa actitud de la vida de superación está en uno mismo. Entonces el sufrimiento es opcional. Capaz el dolor existe. El no tener un papá puede haber sido un relativo dolor, porque no tener con quién hablar o tener las condiciones económicas como para tener alimento o cosas de esas, que de alguna manera se sintieron en la juventud y niñez. Entonces un poco eso sí es una parte, pero cuando tú quieres, es tu actitud, tu forma de ser, y uno siempre, yo decía una vez, dije, se me fueron las lágrimas, no sé, algo pasó, y yo me dije un día, yo voy a ser feliz. Y ese cambio a los 15 años de decir, yo voy a ser feliz, pues siempre en la vida busco ser feliz y transmitir eso a los míos, a mis hijos, que son una alegría, ¿no? Esa manera de transformar la vida a través de esa actitud es increíble, porque uno cree que se necesita nacer en una casa que te den todo para poder surgir, y a veces eso puede llegar a ser un obstáculo. ¿Cómo has perdido tú ese miedo a intentar, a vender, a decir, esto soy yo, esto es lo que hay? Eso es lo que a mí me parece más sorprendente de tu vida, del tiempo que te conozco, de cómo transformaste todo, desde limpiar un auto, desde vender mariscos, a llegar a ser Kruger Corporation, Kruger en la educación, ahora con este proyecto que se llama Norteamérica, todo lo que te has propuesto. Yo creo que está en la actitud de uno, ¿no es cierto? A veces uno dice, lo que puedes pensar, lo que puedes soñar, lo puedes realizar. Entonces yo creo que está en la actitud y en tener esa capacidad de decir, a ver, lo que me imagino lo tengo que hacer realidad. Entonces uno viene algunas características, ¿no? El optimismo, siempre hay miedo. Claro. Pero yo siempre digo a la gente, ¿tienes miedo? Sí, entonces hazlo con miedo. Entonces hay que hacerlo con miedo, ¿me entiendes? Igual siempre hay miedo. Hay un dicho, no me acuerdo quién lo dijo, pero me impacta siempre, digo, hay personas que dicen, tú tienes razón en lo que estés pensando. Si está mal o está bien, siempre tienes razón. Claro. Entonces, yo digo, pues si me va a ir mal, voy a tener razón, pero si me va a ir bien, voy a tener razón. Entonces uno tiene que tener actitud de que me vaya bien, una actitud de optimismo. Va de la mano, yo no entendía mucho, pero esto va de la mano, aunque suene un poco raro, de la energía, del manejo todos somos una vibración, digamos, somos, a la larga todo es las células, todos somos vibración. Entonces tú atraes lo que quieres, entonces, y vibras como quieres vibrar. Es decir, si quieres dar amor, la vibración es altísima y atraes a lo que tiene que ver con eso. Si tienes odio, envidia, cosas de eso, la vibración es baja y atraes eso. Entonces en la vida creo que sin darme cuenta entendí cómo opera nuestra mente y esa la forma actitud, que ante las cosas que ante las traemos. cosas, porque sí me ha pasado de todo también. O sea, la vida de emprendedor, todo pueden decir, ay, qué bestia, eres un hombre exitoso y desde abajito. No, ha sido así como empedrado, ¿no? Entonces vas subiendo y vas haciendo el empedrado así, bajadas y subidas, bajadas y subidas. ¿Y cómo has gestionado tú pues esos primeros nos que tuviste en la vida? A ti te pueden cerrar las puertas de muchos lados, pero siempre hay una salida. Y entonces yo me sentaba y me siento en un parque ahí a descansar con los 4 alarmas que tenía y me queda viendo un señor, dije, me va a robar, porque viene para mí. Oye, esas alarmas, ¿cuánto valen? Y creo que era, no sé, 80,000 sucres en ese tiempo, ¿no? Digo 80,000, pero te los deja las 4 en 75,000. Y me compró las 4. Entonces yo dije, después de todo una semana de no, vendí eso. Entonces dije, no, si puedo vender eso, se puede vender. Entonces siempre esa actitud de supervivencia para vender es importante. Yo siempre digo, vendo, luego existo. Entonces es importante, todo primero es vender, y luego de vender vas necesitando muchas cosas para vender. Yo era medio tartamudo, te soy sincero, no hablaba bien.
tenía recelos, yo diría que medio retardado en el habla. Y cuando comienzas a vender, pues tienes que soltar la lengua, y luego he hablado ante públicos, y luego vas mejorando. Y bueno, el mérito es cómo tu madre te va enseñando, y tu mamá, estábamos hecho leña, vamos bien, mijito. Y yo decía, vamos bien, pues. Entonces ese optimismo de mi madre, que era a pesar de que estábamos hechos pedazos, ella siempre decía, muy bien, hijito. Entonces es muy importante a los niños darles esa felicidad y esa confianza. Entonces ahí está el secreto. Cuando tú le das confianza a los niños, ahí está la clave. Y son capaces de hacer lo que quieren. Entonces mi mamá me daba confianza y yo decía, qué rara mi mamá, hasta yo no le entendía, pero le agradezco mucho a ella, ¿no? Realmente es y luego me explicó cosas espirituales, de tener una buena relación. No importa lo que creas, ¿no? Pero la parte espiritual es muy importante a la hora de tu formación, porque en base a lo espiritual tú tienes eso algo más que todos debemos estar, que estamos conectados, todos nosotros. Entonces ese algo más, esa comunicación con llámale energía, cuánto, Dios, llámale Jehová, llámale Yahvé, lo que sea, es bien importante. Ese ser superior totalmente, con el que tú porque estamos conectados, ¿no es cierto? Independientemente de lo que creas, pero es muy importante esa parte también. Y eso creo que, ahí mi mamá me enseñaba eso, entonces esa parte creo que todos los empresarios, todas las personas en las escuelas nos les enseñan eso, a gestionar emociones, a gestionar la energía, y mi mamá, sin saberlo, me enseñó a manejar eso. Y eso creo que es un secreto que te lleva a ver siempre así las cuestas, pero ahí es un reto. Entonces es como que te encuentras con distintos tamaños de piedras. ¿Cómo le llamarías de la piedra? Muchos les llaman obstáculos. Problemas, obstáculos, yo les llamo un escalón para subir. Entonces es distinto como mires a una piedra. La piedra sigue siendo la misma, pero puede ser un escalón, no un tropiezo. ¿Y qué pasó con tu papá? Mi papá era un guerrillero, bien fuerte, estuvo creo que casi con Fidel Castro, era del socialista. ¿Cuáles son los orígenes de tu papá? Porque tu apellido Kruger, ¿de dónde viene? Mi abuelo es alemán, murió en 1939 y está enterrado en Riobamba. Entonces mi abuelo tiene el origen de haber vendido, llegó acá, se iba para Argentina, era creo que judío, no lo sé, y iba de paso y se encontró que en Guayaquil había como hacer una industria de papel. Y arma una escuela, una industria de papel, y esas se llaman los cuadernos Kruger que había. Y luego le vende a un señor Joubin y nace la reforma, porque dice, me voy a ir a la sierra a hacer zapatos. Entonces es la historia que tengo de mis hermanas que me contaron, ¿no? Entonces, y después va a la sierra y conoce a una guagua de 15 años, mi abuela. Yo no sé, era un... ¿Y él qué edad tenía? 50 y pico. Dios mío, yo no entiendo eso, pero yo ya tenía una guagua de 15 años y se casa con él y nace mi padre. Y él comienza a fabricar plantillas de zapatos. ¿Tu papá? Mi abuelo. Entonces él después se muere supongo que 15 años. Mi abuela tenía 20 años, entonces se muere de un infarto. Y cuando muere, mi abuela no sabe qué hacer con esa maquinaria de eso y le vende a unos señores Cuesta, me parece, que es plasticaucho. En Ambato. Entonces, pero fíjate esa herencia que sí, tienes. claro, ahí hay los genes, pero ahí mi papá en genes. cambio no. Mi papá era un escritor revolucionario, un desastre en cierto sentido. Entonces, era muy inteligente en el sentido de la política, fundó el Partido Socialista y cosas de eso, que es lo que yo me entero. ¿no? O sea, ¿qué relación tuviste con luego él? nos comenzamos a ver y todo, pero... no me sentía cómodo. Eso es bien importante. ¿Con quién te sientes cómodo? No vibraba como yo vibraba. Yo era para adelante, bien. Mi papá ya estaba que le habían dado un balazo, o sea, de sus trajines políticos. Entonces, él era lo contrario a mí. Entonces, yo no le veía como para seguir conversando. Y después me enteraba de cosas de él y dije, esto es tóxico para mí. Padre, me voy, me separo. Nunca más. No, hablamos, pero a pesar de eso, yo tuve que ser buen hijo. Tuve que cuidarle, pagarle su vejez hasta que murió en el COVID. Lamentablemente murió en el COVID, sí. Pero yo no tuve que ir a hacer todo eso. No era mi obligación, ni tenía el deseo de hacerlo. Pero lo hice porque para quedar bien tranquilo con mi conciencia nada más, porque finalmente no me nace hablar de él. Verás, todos tenemos razones para estar resentidos con la vida, ¿no? Sí, yo no. Todos tenemos, Yo no. pero hay gente que no. Yo no.
O sea, por ejemplo, hemos visto aquí en gobernantes de aquí mismo que pues pudieron vivir tragedias, pero a la final había ese resentimiento y que terminó separando el país, por poner un ejemplo. Sí. ¿Cómo sacaste tú esa sabiduría para eso? Más allá de esa impronta de tu mamá. Está aquí, todo está aquí. Es como, ¿tú con quién te llevarías? ¿Con alguien que es tóxico, que te hace, que siempre se vive quejando? Es con quién. Pero como con tú qué dices, a actitud? veces esos personajes están cerquita, ¿no? Pueden No, estar están en la cerquita. familia, pueden estar en Pero los yo tuve amigos. que alejarme hasta de mi familia, porque eran totalmente, vibraban en otra onda. Entonces es muy importante que tú con quien te lleves vibra tu misma onda. Es decir, que trabajen como tú piensas. Te lleves con gente feliz, vas a ser feliz. Imagínate que estás con un conjunto de amargados. ¿Qué va a pasar? O de tristes. O tristes, o resentidos. Te van a cruzar el resentimiento, porque las ondas transmites. Entonces tú cuando estás con una persona transmites lo que haces, lo que dices. Entonces es muy importante saber llevarte con quien te ayuda a crecer. Bueno, estábamos hablando de tus orígenes, de dónde vienes. Escuchamos este audio de todos tus hijos y de tus 2 nietas. Me mataste. ¿Cómo Llegué- hiciste a propósito? Eso, Ya te enterarás. caramba. Pero en todo caso me parecía valioso justamente por todos estos detalles de tu vida, ver lo que tú lograste, que es constituir una familia. Y creo que ese es tu principal logro. Sí, yo creo que el héroe es mi esposa, ¿no? También eso hay que decirlo. ¡Qué bien! Te felicito por eso. Sabes que a veces cuando los hombres se vuelven muy poderosos se olvidan de quién estuvo al lado, verás. Esposas, mujeres, o sea, compañeras. Y te felicito por el hecho... No me felicites, al contrario. No, pero que lo digas. Está Yo muy creo bien. que le debo a mi esposo un montón. A ver, ¿cómo le describes a tu esposa? Una mujer muy, muy interesante, muy echada para adelante también. Yo diría que como toda mujer tiene sus cosillas. Como todo hombre. Claro, pero Claro. lo más importante, una excelente mamá, ¿no? Entonces yo creo que el mérito es... y a veces uno también no le enseñan a ser papá bueno, ¿no? O sea, uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y con los hijos va transmitiendo hasta que sean lo que tienes que ser con tus hijos. Pero yo tuve que, mientras sacaba la empresa y estaba solito, luego 2 empleados, 3 empleados, entonces descuidé bastante el hogar. Y eso es una verdad. O sea, uno Esa puede es una decir, verdad. eso uno puede decir, oye, qué maravilloso que eres, pero no soy maravilloso, soy un ser humano que cometió un error. Y el error fue un poquito al primer hijo y al segundo, darles menos tiempo, pero igual me preocupaba por ellos, pero no como debía ser un papá, dedicándose más tiempo a ellos, más. Entonces era el trabajo, estaba el emprendimiento, pero estaba escuela, pero ahí estaba mi esposa, ¿entiendes? Entonces mi esposa, el mérito está que ella complementó lo que hizo, ¿no? Y claro, pero algún rato me puso un estate quieto, ¿no? Entonces casi me bota. Entonces, eso también hay que contarlo, ¿no es cierto? Entonces, faltando 4 años, 4 años de casado, me dijo, no, tú solo pasas trabajando, hasta aquí llegamos. Y claro, esos son aprendizajes. Entonces ahí entiendes que hay algo mal que estás haciendo, entonces corriges. Y corriges tu vida y de alguna manera rectificas. Y eso es lo interesante, porque te da la vida enseñanzas. Muchos se ponen tristes o algo. Uno aprende. De todas estas cosas hay un aprendizaje. Entonces yo aprendí y ahí entendí cómo se podía hacer las cosas mejor. Y después cuando me dio un infarto, aprendí qué significa la vida. Entonces cuando... Y a todo esto eres un hombre bastante joven. Bueno, Todo sí, lo que has relativamente. vivido, eres Soy un hombre joven, bastante un joven. abuelo joven, digo yo, porque mis hijos se casaron jovencitos también. Mi esposa tenía 21 años cuando yo me casé con ella, tenía yo 26, 27. Entonces me siguieron el ejemplo, entonces unos se casaron a los 21, 22. Y de alguna manera el fenómeno está ahí en que esos aprendizajes no quieres que pasen a tus hijos, entonces después comienzas a dedicar más tiempo a tus hijos. Pero después comienzan a hacer otras cosas, ¿no es cierto? En el sentido de viajes, cosas, abrir una compañía en otros países. Y eso, ¿cuál sería? Porque ahora nos están viendo en el Ecuador y mucha gente conoce tu historia en Ecuador, pero esto también se está viendo en España y en Europa. España. ¿Cuál sería el resumen en tus éxitos laborales? El resumen
De estas 3 patitas que tiene. El resumen que es que a partir de una maleta y un beeper, la maleta era la oficina y el beeper era la secretaria, el beeper era el WhatsApp de hace siglos, ¿no? Entonces te llamaban y te decían, señor Kruger, y te decían siempre doctor, porque eran más los doctores, o sea, doctor Kruger, comuníquese a tal teléfono. Entonces ese era el modelo, ya era nómada digital nacido así, ¿entiendes? Sí. Entonces un poco a partir de eso vas armando todo un proceso de cómo crecer la empresa, y el mayor éxito se llama Kruger Corp. Entonces esta empresa ya tiene 29 años, va a cumplir 30. Imagínate una empresa que dure 30 años. Tú tenías 26. Yo tenía, cuando iban a nacer mi hijo, me di cuenta que los pañales eran carísimos y el único trabajo que tuve no me subieron el sueldo. Entonces comencé a trabajar, entonces dije, no, tengo que hacer algo. Y las coincidencias de la vida, y fui a retirar un papel de mi hermana en el colegio y me dice, vos eres ingeniero. La típica, arregla la plancha, ¿no? Pero soy ingeniero de electrónico, ni siquiera de software. Y dice, arregla el software, ve, no nos funciona. No, yo soy, no explicar, me empujan a hacer. No, tú tienes que hacer, no te vas de aquí hasta que hagas. Y como era alguien que me ayudó en me dio una beca a toda la escuela, una persona que yo quiero mucho, la familia Jaramillo, Ramiro, entonces él me dice, pues arreglan. Entonces no me quedó más que arreglar y leer un manual. Y al lado del manual ya me daba cuenta que sí podía, pues, porque la actitud que te enseñan en la Politécnica, al menos es eso, porque el resto para mí no es que está bien, es leer un bien manual, interpretar rápido y listo. Y luego lo más interesante, saber quién sabe más que ti. Y yo juntarte con gente inteligente. Y ahí hice el software y comencé a hacer un software de escuela, de colegio, imagínate. Y ahí comenzó todo. Dije, si hago para escuela, entonces puedo hacer para una empresa, puedo hacer para un país, puedo hacer para todo el mundo. Y esa fue la visión de Kruger Corp hasta el 2004, donde hicimos el sistema del Miss Universo. Entonces ahí hicimos para todo el mundo. Ahí conocí al Trump, a la Galgot, que es la mujer. ¿Y qué tal conocer a Trump? Una porquería, perdón. ¿Te gusta su un peinado? Plomazo. En ese tiempo tenía, creo que no peluca o algo, pero un plomazo el señor, la verdad. Muy arrogante, muy difícil. En todo caso, más allá de eso, se cumplió una misión, una visión de vida en el sentido de que pude hacer software, hice la historia laboral del IES. Entonces vos atraes lo que vas queriendo. Entonces al final, al 2004 ya había cumplido todo. ¿Y tú cuando decías qué querías? ¿Querías éxito? ¿Querías dinero? ¿Qué querías? Porque eso lo habrás tenido en tu cabeza para llegar a todo eso. A ver, yo no quería dinero. La verdad que el dinero no es lo que me ha movido siempre, ¿no? A mí lo que me ha movido es el deseo de hacer cosas, el deseo de crear, de retos, de ver. Y obviamente de que lo que yo tenga sea suficiente para vivir y que tenga la comodidad y disfrutar de lo que me gusta. Yo he viajado a todos lados, me ha gustado. Y eso es interesante. Yo hasta los 18 años no me fui ni a la playa. Imagínate. Entonces yo siempre veía el Longwy, no sé si ubicas el Longwy, es la montañita frente a la Villa Flor, uno que parece un pancito. Y luego decía, ¿qué habrá más allá del Longwy? Entonces subía al Longwy y ha habido el Guagua Pichincha. Entonces decía, ¿qué habrá más allá del Guagua Pichincha? Pues te subías allá y te das cuenta que está el Ruco. Y así sucesivamente. Y así es la vida. La vida es como esa metáfora de escalar y de ver qué hay más allá y qué puedo hacer. Entonces a mí me mueve eso. Me mueve el desafío, el reto. Y obviamente todo en la vida tiene que ser sostenible. Es decir, si yo hago algo, tiene que permitir vivir. Y generar. Para entonces, otros. Claro, también me he equivocado en proyectos, me he equivocado en emprendimientos. Entonces me ha ido mal, me han quebrado, me han estafado, de todo. Pero a la larga lo más positivo gana a lo negativo. ¿Y en qué momento de la vida estás? ¿Qué te diría? Pues después de muchos viajes a España, precisamente, armé la compañía en España, tenía 30 personas en España trabajando, la empresa se consolida en España, cogía el avión y ya me conocían hasta las azafatas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es de su vida a los años? Y cada 2 semanas, cada 3 semanas viajé mucho. Entonces viajaba durante 2, 3 años para consolidar la operación allá. Y no me daba cuenta que estaba pasando otro fenómeno. Los hijos estaban ya a punto de casarse o huirse y se huyen, digamos no es que se huyen, se casan los 2 primeros. Huyen con sus parejas. No, el uno mete la pata, el otro sí bien, pero se van. Y yo viajando, entonces ahí se siente el nido vacío mi esposa y ahí aprendo otras cosas, otro aprendizaje. Entonces, ¿en qué momento estoy de la vida? En que emprendí, que justo la pandemia para mí fue perfecto porque me aterrizó como maceta. Dejé de viajar
y me preocupé más de mi esposa. Que también, otra vez, medio como que yo entendía que estaba bien, pero a veces vienen las ansiedades, las depresiones, las dudas, cosas, ideas, y eso pasó. Es increíble en esto, ahora que he estado haciendo estas entrevistas, un montón de gente me habla de la ansiedad, ¿no? Y creo que es como un fenómeno que está ahí todo el rato para todos. La ansiedad viene por lo que ves hacia el futuro, ¿no? Y la depresión lo que viene del pasado. Y entonces un poco lo que tienes que entender es preocuparte de tu entorno y todo eso. Y el preocuparte es lo más importante, que es la familia, esto. Y por eso escuchar eso, es emocionante, porque has hecho algo bien. Entonces al final sabes que te equivocas, como todo ser humano, porque no hay perfección, yo me puedo equivocar muchas veces, pero retomas las cosas y luego sigues siendo feliz, porque has logrado que tus hijos estén bien, que tu esposa esté bien, que convivamos todas las cosas bien, que haya una armonía y es bonito cuando estamos reunidos todos, ¿no? Ese es un tema bien bonito, o sea, cuando estamos todos, el último fin de semana estuvimos en la playa todos, se fue un relajo completo y claro, le molestan al abuelito como que fuera hermano de ellos, o sea, es terrible. La falta de respeto. Y no se dan cuenta que a veces ya le duele la espalda a uno, las rodillas o alguna cosa, o sea, sí se siente un poquito la edad, pero ahí estamos con el entusiasmo de siempre, emprendiendo en nuevas cosas, haciendo cosas, ayudando a los hijos también. El uno ya se hizo abogado, trabaja en la empresa, le gusta mucho lo que hace, ha aprendido muchísimo. Está a cargo de la representación legal. La otra es una diseñadora fantástica. Todo ese Google y todo eso es fruto de ella. Ahora está dedicado a su hija, pero a tiempo completo su hija. Y digamos, y el tercero era el más chiquito, también se casa a los 21 años y se ahorra la universidad, se ahorra todo y va directo al grano y le ayuda a formar su colegio que es Q School y claro, vas ruteando a todos. Al último, por ejemplo, él quiere ser futbolista y me dice, papá, estoy en el Independiente, pero no me dan chance. Y yo, bueno, voy, como tengo amigos por todo lado, me dice, oye, tú tienes me dice, no, yo soy el gerente deportivo del Club Norteamérica. ¿Y qué es eso? Digo, ya, comienza a contar, bueno, tráele a tu hijo. Y claro, ya ahí comienzo a descubrir el mundo del... No, yo soy un futbolero, terriblemente futbolero, me gusta el fútbol, no tienes idea, he estado en las finales de todos del mundo, de todo, porque es en el barrio que yo nací, el eje central era la cancha de fútbol. Y el fútbol y el deporte te ayudaba mucho a salirte de drogas o cosas que nunca tuve ese problema, sino que era el deportista. Entonces yo les inculqué a mis hijos eso. Y el último quiere ser futbolista y le estoy apoyando y justo comienza a entrenar en el Norteamérica y me entero todo de un proyecto del mejor equipo, el segundo mejor equipo del Ecuador. Toda la cantera de la selección del Ecuador, la mitad es del Norteamérica. Entonces y ahora digo, oye, ¿y cómo está organizado esto? Ese es tu siguiente... Estamos en ese proyecto y algunos Ernesto, más. te admiro muchísimo. La verdad es que escucharte inspira. Muchísimas gracias. A ti. Y gracias por las palabras de los hijos.